Pues muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estés viendo este programa. Hoy nos volvemos a acercar a los micros de Fan Kingdom, como no podía ser de otra manera, para hablar del segundo episodio, orgullosos de la camiseta. Si os gusta, lo voy a enseñar. Si os gusta, no os cortéis, ¿eh? En la página de Fan Kingdom, aquí en la descripción del programa, tenéis la tienda y podéis comprarlas. Esta y otras muchas muy chulas que las ha diseñado un tío muy majo. Luego, ¿de qué te ríes, tío Ganji? Bienvenido. Bien hallado, exacto, un tío súper majo que yo lo conozco y además que la gente que no se avergüence, que si escucha estos episodios debe manifestarlo con su camiseta al mundo. Así es, así es. Esa filosofía de las gemas, esa eh, parte que te gusta de todo esto, pues hay que representarlo de alguna manera, Sí, como sí, no, sí. pues ayudándonos comprando camisetas o apoyando, dándole me gusta, dándole siendo miembros en YouTube, que ya podéis ser miembros, eh, Ujú. en iVoox también si queréis, nos podéis apoyar de mil maneras, empezando por un me gusta, a suscribiros y de ahí en adelante. Muy bien, tío Ganji, pues hoy el segundo episodio de la obsidiana, una piedra súper negra y súper chula. Bueno, no tan negra, ya lo hemos dicho, pero muy bonita. Sí, una piedra que va a requerir dos episodios, quizá por la gran historia que tiene. Estuvimos hablando de su parte más mineralógica y científica en el primer episodio y ahora hablaremos de lo que más nos gusta, de su historia, del folclore y de todos los De mitos su que hay, uso. creencias, exacto. Y Pues adelante, tío Ganji, démosle. pues, nada, como decíamos, la obsidiana debería haber sido quizá la primera gema de la que hubiéramos hablado en nuestra serie, Sí, porque estamos intentando hacerlo, digamos, de manera cronológica. Las que desde más antiguo han sido conocidas por la humanidad, pues les estamos dedicando en primer lugar episodios. Bien, resulta que la obsidiana junto con el pedernal son las piedras que la humanidad antes conoció. El hombre, incluso antes de ser hombre, antes de ser Homo sapiens, ya estaba utilizándolas como herramientas fundamentales. Porque, como dijimos, esos filos eh, tan cortantes que la que naturaleza le resultan, daba al hombre, ¿no? Que, exacto, pues se podían aprovechar para hacer muchos instrumentos y herramientas. Puntas de flecha, cuchillos, cuchillas, porque hasta los pedacitos más pequeños de pocos centímetros, eso está también muy afilado y es literalmente una cuchilla. Espadas y, como no, como veremos también, espejos, claro. bien pulida y otros ornamentos. Así que, ¿dónde la encontramos? En ¿Desde primer cuándo la lugar, hemos encontrado? ¿Cuándo es la primera vez que tenemos constancia de ello? sí, pues tenemos que irnos un poco al origen de la especie humana. Ah, En el gran Valle del Rift, en África Oriental, allí que hay asentamientos pues, del Paleolítico superior y, bueno, y anteriores, pero se han encontrado restos de obsidiana en Kariandusi, que eso está en Kenia, en el límite suroriental de este Valle del Rift. Y bueno, pues es de época achelense, que estos son 700.000 años de antigüedad. madre mía, Sí, sí, o sea, pues ya te digo, madre mía. debería haber sido el episodio número uno, la Ahí, obsidiana. ahí durábamos nosotros 2 segundos, vamos. Pues sí, incluso aunque nos dieran Tú un poco un... más que corres más que yo, pero Sí, sí, pero poco. Y además tengo menos chicha, entonces igual el león ya. diría no. Pero eso, ni con un hacha de mano de obsidiana yo podría haber hecho nada allí. De hecho, sí, el primer vestigio es eso, unas hachas de mano. Em, y bueno, luego encontramos a lo largo de toda la prehistoria, prácticamente en todas las localizaciones, donde había un Homo
algo, Homo habilis, un neandertal, un cromañón, un Homo sapiens, ahí vamos a encontrar herramientas pues de pedernal y de obsidiana. Cuando dices de Eh, pedernal, para los más... sí, es el sílex, ¿vale? Es un tipo de roca, un tipo de mineral emparentado con el jade. Pero ahora mismo no me he preparado nada más. No, pero más, no me refiero a que me expliques aquí, no. Me refiero a que es el que, por ejemplo, nos recordaremos mucho cuando vemos herramientas antiguas o sobre todo puntas de flecha, nos recordamos a esas Sí, 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 piedras sí, sí. que están como golpeadas y afiladas, ¿vale? Por Exacto, decirlo de alguna exacto. manera. Sí, 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 le pasa como a la obsidiana, tiene Obsidiana. esa propiedad que se puede tallar. Si la golpeas adecuadamente, efectivamente vas haciendo saltar lascas y, Ujú. y queda un borde afilado. Y entonces, sí, eso es lo que hemos visto siempre en esas hachas de mano o hachas ya que están atadas con tendones de animal a un palo de madera, etcétera. Pues nada, por hacer un pequeño recorrido hacia la actualidad por toda esa prehistoria, algo que comentamos también en el episodio pasado es que era un material tan valioso, la obsidiana, que se transportaba y se exportaba allá donde fuera necesaria. Así que se han encontrado restos que venían de minas o yacimientos que estaban a cientos de kilómetros. Claro, es que Y En Poniente necesitarían para matar a los caminantes blancos. Entonces tenía exacto, que... y si no tenían allí cerca, pues habían rutas comerciales. Claro. Pero es una pasada porque piensa que eso, mucho antes de que la historia comenzara como tal, había civilizaciones y había rutas comerciales de cientos, incluso miles de kilómetros. Bueno, esto ya lo vimos con el lapislázuli, que se lo traían a Egipto desde Mm, Afganistán, así como cualquier cosa. Sí, en fin. me lo quedo. Em, mira, esto no lo adelantamos, pero no entramos en detalle. ¿Cómo se sabe que una obsidiana es de aquí o de allá? Claro. Y bueno, pues los listos, los científicos han encontrado métodos satisfactorios para la datación y la localización de la obsidiana. Por hidratación, por fluorescencia de rayos X, por análisis de activación de neutrones, o sea, suenan bastante complicados, pero lo bueno es que permiten determinar con exactitud de qué yacimiento es un ejemplar. Entonces esto ha servido, por ejemplo, pues en Rusia, bueno, todos los yacimientos que han sido explotados en México, los de Turquía, se sabe exactamente de dónde ha salido esa obsidiana. Y es lo que pasa, por ejemplo, con una herramienta encontrada en Siria, una herramienta de 40.000 años de antigüedad, y se puede determinar que venía de Goludag, que era uno de los montes volcánicos en Anatolia, en la Claro. actual Turquía. Ya hemos dicho que esta piedra venía de estar cerca, necesitaba un volcán cerca para poder crearse, para poder Sí, sí, naturalmente sí. fabricarse. Y luego, pues viajaba allá donde fuera necesaria, pues si eran 200, 300, 500 kilómetros, lo que fuera. También en los Montes Zagros, en el norte de Irak, en la cueva de Shanidar, se encontraron restos de obsidiana con una antigüedad de 30.000 años, que Yo, seguramente yo venían también de Anatolia. tengo una duda. No voy a pillar, pero tengo una duda. Vale, dime. Quiero recordar que en el programa anterior, no sé cuándo lo grabamos, hace ya mucho tiempo, dijimos que esta piedra tenía como una caducidad de 200 años. No, hombre, no, ¿No era eso lo que dijimos? no, no. Tenía fecha de caducidad a nivel geológico. Ah, Vale, pero se transformaba ya, se cristalizaba y ya sí, tenía... se Vale, vale. desvitrificaba y empezaba a cristalizar en cristales microscópicos, pero estamos hablando de eras geológicas,
¿vale? Tú ten Vale. en cuenta que esos son millones de años. Yo cuando leí, no, es que esto se desvitrifica y se desvirtúa y ya deja de ser, pero Claro, yo luego cuando dijimos eso, para que dejemos claro, digo, ¿qué pasa? Que se deshace, desaparece. literalmente se deshace, sí, se deshace porque empieza a cristalizar y ese vidrio ya no es vidrio, supongo que se convertirá en una especie de polvillo o tendrá otro aspecto, tipo la perlita o... Pero no eh, son esos 200 años que dijimos. Los 200 años son los no, que empieza hombre, a no, vitrificarse, pero no que 200, desaparece. no, Ujú. 200 años no. Vale. Porque lo que decía era que no se ha encontrado digo, obsidiana anterior al Cretácico. Digo, vale, Cretácico. A ver, Cretácico, 145 millones de años. Vale. Vale, a los 145 millones de años ya podemos asegurar que desaparece, se transforma, pero sí, es un poquito más. O sea, Ha quedado claro. no, igual no lo expliqué bien. No, tenía la curiosidad. Digo, a ver, Claro. A mí me ha llamado la atención también, porque no, es que esto se desertifica. Sí, pero el proceso, ¿cuándo claro. ocurre? Y no lo dejan claro, solo dan esa fecha. Y dices, bueno, vale, geológicamente, por ejemplo, cuando hablamos de los yacimientos, no lo comentamos, pero muchos de los volcanes de los que hablamos habían tenido erupciones en tiempos históricos. Bueno, sí que hablamos de Çatalhöyük, que había tenido una erupción en el 7500 antes de Cristo, pero luego hay otros que han tenido erupciones en tiempos del Imperio Romano o hace pocos siglos. Ujú. Entonces, yo creo que esas erupciones pueden haber creado obsidiana en ese momento, así que se puede estar usando obsidiana que tenga muy pocos años, eso Claro. sí. Pero bueno, la que se ha encontrado, ya te digo, que tiene miles de años. La de África, 700.000. La de Turquía, 40.000. En México, en la isla de Hokkaido, se han encontrado microlitos de obsidiana, que son estos pedacitos, pues aproximadamente de un par de centímetros así alargados, que se utilizaban pues como herramientas de 20.000 años de antigüedad. Buah. Y bueno, pues continuando un poco con la historia, en la isla de Pantelaria, que estuvimos comentando en el episodio pasado, en el 35.000 antes de Cristo también se han encontrado allí restos eh, que estaban en uso. Aunque la isla no se habitó de forma permanente hasta la Edad del Bronce, que eso es entre 3.300 y 1.200 antes de Cristo. O sea, claro, era un sitio un poco inhóspito, era una especie de islote, pero era visitado para explotar este material tan importante. Ujú. La isla de Milo, de la que Me también encanta estuvimos esa isla. hablando, que te gusta, que se llama como tu gato, Ujú. em, se pobló y empezó a explotarse antes de que la agricultura existiera, en el 15.000 antes de Cristo, en pleno eh, neolítico. Em, y bueno, no es que se explotara, es que su obsidiana se ha encontrado en Oriente Próximo, en ciudades fenicias, o sea, se exportaba por todo el Mediterráneo. El monte Arci o el monte Archi, no sé cómo se pronuncia, en Cerdeña, eh, también se explotaba en el 5000 antes de Cristo y su obsidiana se exportaba también a todas partes, como están en una ubicación bastante central del Mediterráneo, pues llegaban a muchos destinos. Eh, bueno, de Çatalhöyük ya estuvimos hablando, pero, qué bonito. Eh, restos de esta obsidiana iban al Kurdistán, a Irak, a Mesopotamia, desde el 12.500 antes de Cristo. Y esto que decía que es muy bonito es, y ahora lo enseñarás, por favor, si puedes, la imagen, un espejo de obsidiana que se encontró en Çatalhöyük.
Voy. con obsidiana del monte Hassan, que estaba tan cerquita y que como dijimos, tuvo una erupción en el 7500. Eso, me parece impresionante. Ujú. Lo bien que resulta el, como espejo esta piedra una vez pulida, ¿verdad? Sí, sí. Y, y tener en las manos algo que pudo haber usado alguien de quien nos separan 10.000 años. ¿Quién se miró ahí? Si hubiera una grabación, fíjate. Qué bueno. Y bueno, bueno, para los oyentes, simplemente decir que estamos mostrando una imagen del espejo. Y Mm, nada, es una piedra así oscurecida, pero que refleja muy bien sí, las imágenes completamente. porque, exacto, está muy pulida. Es como una especie de espejo oscuro, como Mm, ahora también veremos a lo largo de la mitología. sí. Eso, los yacimientos turcos que cuando mostramos el mapa vimos que había muchos en todos los complejos volcánicos que tienen, abastecieron también al antiguo Egipto, al creciente fértil en épocas más recientes. Aunque los egipcios supongo que también usarían material del África Oriental, del Valle del Rift, al sur del Mar Rojo. Más cositas. Nos aproximamos lentamente a la actualidad. Desde finales del quinto milenio, en una zona donde más tarde florecería la cultura sumeria, que es llamada Tel Brak, al noreste de Siria. Allí también se han encontrado restos. Y en la zona de Israel, en Gilat, en los últimos estadios del Neolítico, e incluso también ya artefactos, se han encontrado artefactos de obsidiana ya ubicados en la Edad del Bronce, datados entre el 4500 y el 3500 antes de Cristo. ¿Y Claro, vas en Europa? sí, sí, en Europa también. Básicamente los yacimientos del Mediterráneo, pues eso, Pantelaria, Milo, Lipari, Yali, todos estos Son, proveyeron a toda Europa. pero esos son como islas, ¿no? Sí, sí, Prácticamente. son las islas que estuvimos hablando. Entiendo que eso está relacionado que en algún momento aquello fue una especie de volcán. Sí, 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 son todas islas volcánicas, Vale. exacto, exacto. Y de hecho algunas de ellas, eso, con erupciones registradas en periodos históricos Mm, más más o menos actuales. cercanos, exactos. Eso, es curioso. Bueno, hay algunas, por ejemplo, que se tuvieron, ¿cómo llaman los geólogos? Fenómenos destructivos o fenómenos, o sea, digamos, la explosión bestia y más grande igual fue en eras geológicas pasadas, pues hace cientos de miles de años, 90.000 años y cosas así. Luego ha habido en épocas recientes ya erupciones volcánicas más discretas. Ujú. Eh, vale, por ejemplo, la isla de Lipari, que se explotaba también desde el 5000 antes de Cristo. Bueno, pues su obsidiana se encontraba en Sicilia, que está al lado, en Italia meridional y bastante en otras zonas bastante más lejanas. Vale. Pero yo me gustaría explicar que hemos dicho que es una piedra muy afilada, es una piedra que tiene muchas aplicaciones. Claro, lo primero que te viene a la mente es para matar o para cazar. Pero no solo eso, ¿no? O sea, es que era tan afilada que se utilizaba para otras Sí, cositas. sí, sí, se utilizaba y veremos también que se utiliza. Claro, como instrumento cortante se utilizaba para muchas cosas, entre ellas la cirugía. Dices, ¿cirugía en la Ostras, cirugía. prehistoria? Sí, sí, sí. Trepanaciones. Toma ya.
¿trepanaciones? Y dice, sí, había antiguas culturas que practicaban esto, la retirada de un fragmento de hueso craneal para el tratamiento de heridas o bien con propósitos rituales. Y lo hacían con esto, claro, lo tenían bastante sencillo lo de cortar, incluso lo de cortar el hueso, Dios mío. Es que, claro, y aquí no hay anestesia, o sea, que eso es... No, bueno, habría sustancias, igual si al pobre paciente se apiadaban de él, pues le darían alguna sustancia que le tuviera ahí en trance, lo drogarían de alguna manera y si no, pues aguantarse, como cuando antes se iba al dentista a lo vivo. De hecho, los arqueólogos y antropólogos parecen tener evidencia de que estas civilizaciones, y me refiero no solo a las de Mesoamérica, que igual pensamos pues, en los aztecas, que también en el Valle del Indo, hay evidencia de que había una tasa de supervivencia de 2/3, lo cual es impresionante. O sea, sin asepsia ni todo eso, bueno, en fin. De hecho, en una tumba prehispánica en Perú, en la costa de Perú, se descubrió un equipo quirúrgico completo. Dices, ¿cómo que un equipo quirúrgico? Pues sí, aparte de cuchillos de obsidiana, tenía espátulas de dientes de ballena, bolas de algodón, vendas, hilo y agujas. O sea, O sea, que ya teníamos médicos en aquella le época. faltaba solo el paracetamol y ya. Que seguro que lo tendría en la coca o algo por el estilo. Sí, alguna sustancia Seguro. controlarían, desde luego. Ayahuasca, cualquier cosita de estas. Y bueno, también se utilizaba, pues, digamos, más habitualmente, pues, en circuncisiones y para cortar cordones umbilicales, tanto en el Mediterráneo como en Asia Menor. Ahora veremos que los egipcios lo usaban. Tío Gandhi, que te veo venir. No me hagas ahora un guión de como el de la edad no tan oscura de la Edad Media, ¿sabes? La edad antigua. No es tan bárbara como parece. No, a ver, al final es el mismo, es la misma mentalidad. Tenemos una mentalidad en Occidente de que todo progresa y de que todo va adelante y de que cualquier pasado fue peor y que los antiguos, ¿qué van a saber ellos? Y qué mal todo en el pasado y fíjate tú, y no es así, no es así. No es tan lineal y tan sencillo. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Más cositas. No solo era una herramienta, sino que era considerada como una gema, o sea, como una piedra hermosa y de adorno. Esto lo hablamos un poquito en el episodio pasado cuando comentábamos la importancia que tenía el vidrio y para los antiguos. Lo consideraban una gema muy, muy hermosa y la valoraban mucho. Incluso los aztecas, creo recordarla, tenían como una piedra de los dioses. Sí, sí, sí. Buah, cuando hablemos de la mitología y el folclore alrededor Sí. de la piedra, el mundo azteca es fascinante. Pues bueno, por ejemplo, un ejemplo de lo que estaba comentando, que se la consideraba tan maravillosa como el lapislázuli, que ya es decir, se han encontrado collares de gobernantes del Imperio Acadio con 14 piedras cada uno, atribuidos a Naram Sin, que esto es el tercer milenio antes de Cristo, y a Hammurabi, que ese es más conocido por su código. Hombre, el código Hammurabi, claro, por supuesto. Principios del segundo milenio antes de Cristo, legislador y rey de Babilonia, pues estos collares tenían lapislázuli, jaspe y obsidiana verde. O sea, era muy valorada. También así en el antiguo Egipto, porque, aparte de que la usaban para circuncisiones rituales y para herramientas como espejos también y objetos decorativos, la utilizaban en sus esculturas. Hay una cabeza de Amenemes II de la decimoquinta dinastía, esculpida en este material, muy hermosa.
La utilizaban, esto me ha gustado mucho, para los ojos de las momias. Ujú. Necesito una piedra negra. Vale. Vamos, desde las dinastías 19 a 30, para las barbas del féretro, para las pelucas, estatuas, escarabeos, la celebérrima máscara de Tutankamón, de la que ya hemos hablado, porque muchas de las piedras que hemos comentado pues están ahí presentes, también tiene obsidianas en las pupilas de sus ojos Ya ves. y aparecen en joyería, y bueno, claro, al final aprendes sobre las culturas, porque yo he leído que se utilizaban en Usheptis, perdón, Usheptis, dices. ¿Y qué es un Usheptis? Bueno, pues son unas figuritas de pequeño tamaño que se encontraban en las cámaras mortuorias de los faraones y que son como a modo de sirvientes del difunto en su siguiente vida. Y bueno, pues estas figuritas tienen este nombre. También me ha gustado mucho, bueno, la obsidiana se utiliza en cuchillos, pero en cuchillos rituales. Y los egipcios tenían un cuchillo ritual llamado Peshes Kef, que tenía forma de cola de pez y que se usaba en el ritual de la ceremonia de apertura de la boca. Ah, Y, y que era de obsidiana. Y dices, me- ¿qué es esto? espero que estuvieran muertos. Claro, claro, claro. Esto era esto lo hacían con la momia. Ujú. Porque la momia o el difunto en su nueva vida en el más allá tenía que poder hablar, respirar y comer. Entonces, ritualmente se le abría la boca con este cuchillo. Si mal no recuerdo, creo que también a las momias se le quitaban por la nariz, por las cavidades de la cara, se le quitaba pues las partes de El la cabeza, el cerebro, cerebro, sí, las incluso vísceras. las vísceras y se ponían en vasijas. Sí, sí, eso he leído yo también y claro, ellos tenían que preservar de alguna manera el cuerpo, ¿no? Entonces dijeron, esto molesta, esto si está aquí se va a pudrir y esto no tal. Entonces, a lo largo de miles de años, pues tuvieron la opción de ir perfeccionando estas técnicas. Y claro, montaron todo un ritual. Este de que comentábamos, la ceremonia de apertura de la boca, Web Ra, era solo uno de los pasos y involucraba a nuestra gema de hoy, que es la obsidiana en un cuchillo. Bueno, estábamos en los egipcios. Pero más Si moderno, venimos un poquito más un poquito moderno, por más favor. moderno ya, luego que vienen de los egipcios, los griegos, los romanos. Los romanos lo usaban como piedra ornamental. Ya dijimos que Plinio nos contó que gracias a Opsius la piedra fue redescubierta y en Pompeya se han hallado espejos de obsidiana. Claro, cómo no, Eh, Pompeya. exacto. También ya en la Edad Media, pues Isidoro de Sevilla, en uno de sus libros dedicados a los minerales de las etimologías, estamos en el siglo VI después de Cristo, ¿Tú, nos... tú te das cuenta, perdona que te interrumpa, pero tú te das cuenta que dentro de unos miles de años, en vez de decir Plinio el Viejo, tal, dirán, tío Gamji escribió un manuscrito donde reflejaba todas las piedras. Claro. Hombre, sería un gran honor, pero no Y creo. harán Creo un que podcast esto sobre esto y todo. Fíjate tú lo que te se digo. perderá como lágrimas en la lluvia, pero... Pero bueno, si podemos estar a una milésima o mil millonésima parte de la altura de Plinio, ya nos damos con un canto en los dientes. Nada, nosotros, los hobbits, lo único que hacemos es recopilar información de manera honrada y sin contradicciones Y fumar hierba. y fuma hierba. Y eso, entre pipa y pipa, pues guión. Nada, de San Isidoro lo único que decir que también la nombra, ¿vale? Dice que la obsidiana era usada para hacer gemas con ella. Todavía era bien considerada. Yo Y pregunto, ¿eh? dime, dime. Yo entiendo que ya pasamos la obsidiana a un uso más ornamental porque la forma más bélica ya no nos vale, porque ya tenemos otros materiales que nos surten más efecto, entiendo. Efectivamente. De hecho, digamos, en
en el mundo occidental, asiático, europeo, cuando vienen los metales, cuando la edad del cobre, ya con el cobre, el bronce, se abandona por completo Claro, la obsidiana. Dice, no, tengo un material mucho mejor, esto es más resistente, este no se rompe, se dobla porque es un mineral tal, lo claro, puedo porque volver a forjar. la obsidiana de un golpe ya igual ya la has perdido, por ejemplo. Sí, 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 es quebradiza y dices, no, es que se me ha roto, es que eh, aunque se rompa una espada, la puedes volver a forjar. En fin, entonces fue totalmente abandonado por motivos puramente técnicos. Yo creo que, claro, como piedra ornamental, pues nunca se abandonó del todo. Y yo creo eso, que Roma la estaba usando con esos espejos en Pompeya, pero igual no era consciente que también pues, se podían hacer adornos, vasijas, máscaras con ella, hasta que este explorador no trajo esos materiales. Eh, pero sí, desde la edad de los metales, pues su papel cambia ya a piedra ornamental. Pero bueno, hemos hablado de los egipcios, de los romanos. Vámonos a América y Vale. vamos a pegar un vistazo a los otros continentes de todo el mundo, porque claro, es que se ha usado en todo el mundo, hasta en las antípodas. En América, cuando hablamos de sus yacimientos, comentamos el monte Etzisa, que está en la Columbia Británica, Sí. en Canadá. Porque eso, allí en el 7000 antes de Cristo ya se estaba utilizando. En la zona de Yellowstone comienza a usarse también en el 8000 antes de Cristo. En la parte sur central de los Andes, en la región del volcán Cotallalli, que nombramos en el episodio pasado, que es un volcán de casi 5000 metros, En Perú. se explotó desde el 2500 antes de Cristo. Mira, si quieres, porque hubo un mapa que no enseñamos, tenemos un mapa de Perú mostrando un poquito los yacimientos y dónde queda. Yo, mira, por ejemplo, no era consciente que los Andes llegaban a Perú. El Y lago Titicaca exacto, es el lago tenemos, más alto que existe en el planeta. correcto, exacto, a mayor altitud. Ujú. Estamos viendo para nuestros oyentes, sí, les comentamos un mapa de Perú y Bolivia. El lago Titicaca está en la frontera entre los dos y vemos esparcidos un poquito alrededor de este lago diferentes, a ver, diferentes sitios donde se ha encontrado la obsidiana. Y si te fijas, pone obsidiana que viene de Chivay. Claro. Y está marcado la obsidiana de Chivay, dónde está, y aparece como unas 150 200 kilómetros. Incluso luego se ha encontrado en Cuzco, que está a cientos de kilómetros, o Machu Picchu. O sea, eso. Esta obsidiana, como decíamos, bueno, esta y en todas las partes del mundo, recorría muchos kilómetros porque era un material muy demandado. Continuamos en América. Mira, en Centroamérica eh, también se ha demostrado que habían verdaderas rutas de comercialización de la obsidiana de cientos de kilómetros. Incluso los mayas, creo que fueron los mayas, construyeron minas subterráneas para, o sea, no Extraerla. tenían para extraer, no tenían suficiente con la que encontraban en la superficie. Y le daban un gran uso. Yo creo que no dominaban la cultura de los metales, entonces le daban muchísimo uso como herramientas, ornamentos y armas. Los, las tribus como los Pomo, los Chumash en California, los Apache, los Navajos, entre muchos otros, estoy seguro, las usaban como puntas de flecha. Y ahora entramos en lo que te gusta a ti, Miguel Ángel. Sí.
Los mayas de Yucatán fabricaban un arma terrible con ella, una especie de maza de madera de 1 metro de largo con filos de obsidianas incrustados, llamado hatzab, que significa aquello con lo que se asesta un golpe. Estamos viendo una ilustración de uno de estos códex de la época que muestra, pues eso, a guerreros mayas con esta arma, con el hatzab, y vemos eso, que es como un palo, una especie de bate, Pues va, pero plano y con filos, con pedacitos, filos incrustados. para que os hagáis una mejor idea. Y pues, esto es una reconstrucción, Ujú. eso, pensad en pedazos de obsidiana muy cortantes, aplanados, lascas que se han desprendido, que se han tallado, Mm. con bordes dentados o, en todo caso, muy, muy, muy afilados, eh, incrustados a los lados de esta tabla. Y debía ser un arma verdaderamente temible por lo increíblemente afilado que eran los filos de la obsidiana, y que no tendrían nada que envidiar a una espada de acero, y posiblemente incluso fuera más resistente, porque una espada de acero se podía mellar, se podía doblar. Esto con esos pedacitos ahí, quizá en un mal golpe un pedacito se podría romper, pero da igual, porque quedarían, después de Mm. romperse quedaría Claro, por bordes eso había afilados más de igual. uno, claro. Exacto. Los aztecas también la tenían y también tenían eh, un arma similar, una maza en cuya cabeza se engastaban a ambos lados lascas, a modos de dientes, que según los conquistadores cortaban más que navajas. Ellos la llamaban macahuitl, o también llamada macana. Era una especie de porra cortante. Ujú. Eh, vale, Bueno, hablando hay de una los historia muy conquistadores. curiosa. Sí, sí, hablamos de testimonios de primera mano. Ujú. Bernal Díaz del Castillo, ¿vale? Es el autor de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, terminada en 1575, aventurero que participó en la conquista de México, y describe que como espadas de a 2 manos de navajas que no se pueden quebrar ni quitar, eran las armas que portaban, y que eran capaces de decapitar o de aplastar la cabeza de un enemigo de un solo golpe, e incluso de matar a las monturas. Hay Imaginaros. ya, o sea, daría un poquito de miedo. Sí, los conquistadores españoles tenían armaduras, tenían caballos, tenían pólvora, tenían muchas cosas, pero los otros, cuidado que no estaban inermes. El llamado conquistador anónimo, que es un miembro de la expedición de Hernán Cortés, también tiene un relato en el que narra cómo un indio asestó tal golpe en el pecho al caballo de su antagonista que lo abrió hasta las entrañas, perdón. Entrañas. En fin. Díaz del Castillo, del que comentábamos, describe una escena en la que 3 indios descabalgaron al soldado Pedro de Morón y entonces dieron una cuchillada a la yegua que le cortaron el pescuezo redondo y colgada del pellejo allí quedó muerta. Eh, Imaginar el grosor, el ancho del cuello de un caballo y como un hombre Con un solo eh, golpe. con un solo golpe pues es capaz de, en fin. No contentos con esta maza, los aztecas también tenían una versión tipo lanza de la macana que se llamaba tepoztopili, y que aparece también, por ejemplo, en esta imagen del Códex Mendoza. Vemos a unos guerreros, pues eso, con una especie de lanza, una asta alargada, Ujú. y en la parte de arriba, lo que sería, lo que en nuestro caso sería la hoja de la lanza, es
una hoja de madera con filos. Yo no sé si tenéis claro la utilidad, pero este dibujo nos lo deja muy esclarecedor. Fijaos aquí abajo el charquito de sangre que juraría que veo. O sea, Sí, eso es. Habrá pisado una lasca que se se habrá ha cortado. desprendido de 1 milímetro y ya se ha hecho sangre. Ah, Sí, 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 porque vamos. En fin. Bueno, los conquistadores les llamó mucho la atención y explicaban maravillados el conquistador anónimo, este que comentábamos, que los aztecas labran piedras para navajas y espadas, que es cosa maravillosa de ver y de que por acá no se tiene idea. Claro, la obsidiana como arma hacía miles de años que no se usaba. También dicen los cronistas que aquella piedra negra que es casi como azabache y dura como pedernal, y es piedra que se puede llamar preciosa, más hermosa y reluciente que alabastro o jaspe, tanto que de ella se hacen aras y espejos. Da una idea muy buena de la belleza, del valor que se le daba. Se utilizaba en altares y, como no, en espejos, o sea, puliéndola seguía siendo muy útil. La realidad es que en México hasta el siglo XVII se estuvo usando para herramientas como cuchillos, gubias y puntas de flecha. no hemos enseñado los cuchillos. Ah, pues sí, es un buen momento. Voy a buscarlo. Es que tengo que ir para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Pero aquí lo tenemos. Sí, ahora estamos viendo, por ejemplo, una daga ceremonial de la cultura mixteca, que es precolombina, de los siglos XIII al XVI de la era cristiana, y eso tiene el filo negro de obsidiana y lo que es la empuñadura, pues está trabajada así de una forma muy bonita, con coral y turquesa. Ya dijimos que la turquesa les gustaba mucho a todas las culturas mesoamericanas, formando como una especie de animal, ¿no? O la cabeza de un animal. Sí, un No sé rollo si parece, mosaico, sí, un trencadís que decías tú, trencadís parece. más valenciano, Sí, como es como sí, como un mosaico así de sí. obsidiana, coral y concha. Y recuerda vagamente, a mí que me perdonen, no sé, a la cabeza de un camaleón o una iguana o un reptil. No lo tengo claro, pero No lo vale, sé. te lo compro. Muy bien. Vale, pues ahora que hemos visto el papel que desempeñaba en América, nos paseamos poquito por el resto del mundo, Sí, nos vamos a Oceanía, que allí también hay una cultura llamada lapita, que en épocas neolíticas, en el 1000 antes de Cristo, la utilizó de forma intensiva y además como símbolo de prestigio y estatus. ¿Y dónde? Bueno, pues Austronesia y Melanesia. Y eso, mira, vais a Google Maps, es las islas Bismarck, Nueva Caledonia, Vanuatu, Fiji, Samoa, Tonga, hombre, por esa Tonga. zona. ¿No suena a Tonga? La película o libro, mejor dicho, de Esfera ocurre en las islas, en las profundidades más de Ah, ¿de Tonga? en Tonga, cerca de Tonga, sí. Ah, No se me no, olvidará. no me acordaba. Sí, las Pues fosas marianas están cerca de sí, allí. sí. ¿Y no está también el continente este de Zelandia? Esto que la profundidad del océano ahí disminuye muchísimo. Ahí me pillas. Yo me quedé con eso, mira, lo de Tonga no, pero yo me quedé con eso, que había una zona donde el océano es una zona muy extensa y luego eso salió en las noticias que era como, entre comillas, una especie de continente o isla Sumergido. sumergido. Eso sale en Tonga, o sea, en Esfera. Eso creo que lo nombran de pasada, sí. Es que el problema que tenemos con Michael Crichton, y lo dejamos rápido enseguida, es que te lo cuenta todo tan bien que no sabes si te está metiendo una trola o te está diciendo la verdad. No, yo creo que hay cosas que él aprovecha y dices, esto es un escenario real y lo aprovecho, sí, sí. Ujú.
Pues mira, nos vamos un poquito más para allá en el Pacífico y llegamos a la isla de Pascua. Los Rapa Nui. Los Rapa Nui la conocían, claro, yo entiendo que su isla será de origen volcánico, como no, y la llamaban Mat-A, y fabricaban herramientas con ella, armas y las pupilas de los Moai. Esto me ha llegado al alma también. O sea, dices, ¿qué tienen en común Tutankamón y los Moais? Las pupilas de los ojos. Ya ves. Y algo también que me encanta, yo creo que los arqueólogos y los antropólogos y los historiadores aquí tienen un filón, ¿no? Con la isla de Pascua, porque son todo misterios. Resulta, yo no tenía idea de la existencia de esto, pero hay una cosa allí en Pascua, en esta isla, que se llaman glifos rongorongo, que son inscripciones en un sistema de escritura que aún no se ha podido descifrar en tablillas de madera. ¿Por qué hablas de esto? Porque esas inscripciones tan misteriosas se inscribían con eh, obsidiana. Claro, un material bien agudo, bien afilado, que podría cortar bien Era la tu lápiz, madera, la vamos. corteza. Exacto. Y no sé, esto también me parece súper curioso y mira, un misterio más de la humanidad que quizá en algún momento se pueda resolver. Eh, nada, como comentamos hace un momento, con el advenimiento de los metales dejó de utilizarse tanto como herramienta y pasó a ser una piedra ornamental, pero ha tenido siempre su sitio. Ya hemos visto que ha sido siempre bastante valorada. Eso es muy común, entonces no puede ser muy valiosa, pero sí que es valorada por su aspecto. Y mira, pues hablando de usos que tiene en la actualidad, que tiene algunos me han sorprendido. El más industrial es que sirve para hacer lana de roca, que es un aislante Anda, térmico. claro. Yo lo tengo aquí. Entonces, Toda esta pared que veis aquí detrás, ahí mira, dentro hay lana de roca. pues dile, gracias, obsidiana. Te han calentado a 1300 grados y te has convertido en lana de roca. Ya ves. Eh, aunque parezca una tontería, se puede y se utiliza, aunque no en Estados Unidos porque no está aprobado, pero hay algunos médicos que lo utilizan en cirugía para escalpelos y bisturíes porque su filo es hasta 5 veces más delgado que las cuchillas de acero Estás hablando de la actualidad. de la actualidad. Sí, 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 sí. Tú imagínate algo 5 veces más agudo que una cuchilla de acero y no solo eso, sino que el filo es continuo, porque incluso al microscopio electrónico tú observas una cuchilla de metal y el filo está dentado, no es continuo. Pero este material, el filo es continuo. O sea, la naturaleza. Incluso pueden ser filos de 30 nanómetros. 30 nanómetros. Eso es. Yo le pregunté a ChatGPT, pero ¿cuántas moléculas caben ahí de sílice? Dice, unas 100. En ¿Coges cada 100 nanómetro, moléculas? No, no, ¿cuántos? no, no, en 30 nanómetros caben unas 100 moléculas. Madre mía, cómo cortará eso. O sea, es algo bastante impresionante. Es por ello que se utiliza en cirugía cardíaca y ocular, porque te da una precisión, esos filos ultrafinos, Bien. unos cortes finos, limpios, que solo afectan a la zona donde tú quieres y solo cortan donde tú quieres que corten. Entonces, claro, es mínimamente invasivo en zonas tan sensibles como los ojos, el corazón. Eso puede prevenir o reducir las complicaciones de las cicatrices. Parece ser que no es muy ortodoxo, porque claro, no es lo mismo, entiendo, pues forjar un metal que cortar una, una lasca de obsidiana, pero vamos, sí que está recogido como un uso actual. Bueno,
Aparte de eso, pues se utiliza en joyería para múltiples adornos y objetos, y también en objetos decorativos, esculturas, jarrones, relojes, en fin. Y luego 2 o 3 usos actuales que me han sorprendido un montón y que los quiero los quiero comentar aquí, es que se utiliza para piezas de ajedrez de lujo, supongo, porque eso sí, claro, tienen una durabilidad extrema. Tienes ahí un mineral que te va a durar millones de años, bien pulido y bien brillante. Para teclas de piano, que esto también me ha llegado al alma, es algo fantástico. Me Las pregunto, negras, entiendo, claro. efectivamente, me pregunto qué tacto tendrá y qué, porque claro, normalmente son de madera. De hecho, bueno, de madera. En su día serían de madera, ahora no sé de qué material. Lo tendría que mirar. Pero eso no sé qué tacto, si serán muy pesadas, y me chocó bastante. Lujoso, desde luego, que el piano lucirá. Mm, Se utilizan en algunas bases de tocadiscos. No he encontrado la razón de por qué, si hay vaya, qué algún curiosidad. motivo, si es simplemente por estética. Hay una marca de tocadiscos que utiliza como la base obsidiana, y digo, ¿mejorará el sonido de alguna manera o simplemente es por estética? No lo sé. Por lujo. Y algo curiosísimo también, se utiliza para fabricar espejos para telescopios astronómicos. Vaya, Supongo que ese espejo oscurecido igual tiene alguna aplicación especial en astronomía, no lo sé, pero curioso. eso, Muy te puedes curioso. encontrar la obsidiana en sitios inesperados. Pues si te parece bien, pasemos ya al último apartado, al folclore y la tradición. Esta Sí, parte sí, que sí. tanto me gusta y Este es el... Podríamos empezar hablando de aquí, por aquí directamente, y pasar de tanta mineralogía. Pues, a ver, la obsidiana, o para hablar del folclore alrededor de la obsidiana, eh, introducir una idea o un par de ideas que nos sirven para todas las piedras en realidad, y es pensar un poco en cómo era la mentalidad antigua. Yo creo que los antiguos tendían a empapar de trascendencia todos los fenómenos, todas sus vivencias, toda acción. Yo creo que en el mundo actual somos más superficiales, más nos da todo igual, pero eh, en la antigüedad cada evento cotidiano pues estaba conectado con uno o con varios significados profundos. Entonces, cualquier acto aparentemente banal, como puede ser curtir la piel de un animal con un trozo afilado de piedra, había algo más ahí detrás. Los antiguos le daban mucho más significado, pues igual pensaban en el animal, pensaban en cómo la piedra estaba dominando a la piel del animal, no sé. Al final, la herramienta que estabas usando se empapaba de todos esos significados y de todas esas resonancias, y terminaba adquiriendo poderes talismánicos relacionados con todas esas ideas que rodean a lo que estás haciendo. Ejemplo, ¿se utilizaba en operaciones quirúrgicas la obsidiana? Pues se le atribuyeron poderes curativos. claro, Se- claro, ¿se utilizaba en las armas? Puntas de flecha, cuchillos, pues entonces se le da poderes de protección sobre el enemigo y de victoria sobre el enemigo. Y también tendría un vínculo fuerte en la caza, pues de poder sobre los animales. Su uso como espejo. Claro, los espejos a los antiguos les tendrían que rayar, bueno, igual que nos rayan a nosotros en la actualidad. Acuérdate del episodio número 3 de 30 monedas, primera mm, temporada. sí, sí. Uno de los Los mejores espejos, episodios. efectivamente, los espejos son entradas a otro mundo. Entonces son puentes entre mundos. Y que esta piedra pues sea un espejo, pues le da una serie de poderes de adivinación, de ver más allá, en fin. Además, recordemos que muchas
Muchas veces cuando queremos acercarnos al futuro, nos recordamos siempre ese espejo, ya bien sea de una fuente, algo Sí, reflectante. sí, 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 el espejo está asociado en la cultura popular y en el arte, en la literatura, muchas veces a eso, a la adivinación y Vale, te lo he puesto a a, huevo, dilo ya. El espejo de Galadriel, sí. Pero es que como veremos, es que los aztecas también lo usaban para eso. Es que es una pasada, o sea, no es que se le haya ocurrido a uno una vez, no, 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 sí es que esa idea está ahí subyacente. Y las bolas también de Tolkien. A bolas me refiero a los... Sí, sí, las esferas. Bueno, el Palantir tal, sí, el Palantir tal como lo describe, que es así oscuro, Palantir de Orthanc, podría ser una bola de obsidiana. Por ejemplo. Pero en el centro tendría que tener algo anaranjado, Bueno, porque pues había como un que fuego. sea una obsidiana de fuego. Perfecto, lo has clavado. Sí, 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 sí. Pues ya lo tenemos. Ya más crea una necesidad, ¿ves? Necesito una obsidiana de fuego de este tamaño aproximadamente. A ver, otra idea que quería comentar también de los antiguos es que este concepto a mí me encanta, es el de la homología, que lo hemos hablado muchas veces, que es las cosas parecidas. Las cosas parecidas están relacionadas, las cosas parecidas, eh, eso, tienen un vínculo intrínseco y además me pueden servir de protección. O sea, eh, la cita era lo parecido cura, similia similibus curantur. Entonces, ¿querías un antídoto contra serpientes? Pues una piedra verde. Entonces, ¿qué puede hacer una piedra negra? Negra, negra como la noche, que da mal rollo, oscura, ominosa, incluso podría ser vista como maligna. Pues es un amuleto contra todo eso, contra las energías negativas. Un amuleto protector contra los malos espíritus, algo capaz de conjurar a los malos espíritus, de pararlos. Por eso, claro, también se utilizaba en adornos como anillos, brazaletes, máscaras. Y bueno, su uso como espejo, que además no es un espejo tal cual, como nosotros conocemos ahora, un espejo en el que te ves reflejado, ves la imagen que ven los demás, ves la realidad tal cual es. No, es un espejo oscuro. Es lo que hemos visto antes, que lo hemos Exacto, es un mostrado. espejo así oscurecido, porque por mucho que la pulas, realmente la piedra sigue siendo negra en su interior, entonces combina sombra y luz, lo que la convierte en una piedra de equilibrio. Como piedra que refleja la realidad, es una piedra de la verdad, porque eso te está devolviendo la totalidad del ser. Ujú. Y lo que comentábamos, por su capacidad de canalizar y eliminar las energías negativas, es una piedra purificadora. O sea Es una piedra como de un mago, por ejemplo. sí, sí, porque bueno, tiene todas estas propiedades que, como hemos visto, eso no son, pueden parecer, pero no son arbitrarias. Hay una lógica detrás. O sea, ¿cómo adquieren estos poderes o se le atribuyen estos poderes? Bueno, pues por todo esto. Hemos hablado de lo valorada que estaba el cristal, el vidrio en la antigüedad. Y un par de ejemplos de ello los encontramos en dos lapidarios de principios de nuestra era, que es el poema helenístico Orfei Lítica, es el llamado lapidario órfico, compuesto, no se sabe muy bien, pero aproximadamente hacia el siglo II después de Cristo. Y ahí digamos que se describen las gemas y sus virtudes, empezando por las más importantes. Entonces, la que ellos consideran más importante es el cristal de roca. Y tú dices, hombre, ¿el cristal de roca? Si eso es súper común, no es una joya ahí como el diamante o tal, que es algo muy... da igual, no depende de su escasez. Es que valoraban ese cristal, ese vidrio, además transparente, lo valoraban mucho. Y de hecho la obsidiana, como otro vidrio, también está en uno de los primeros puestos de esa lista.
Luego el lapidario de Damigerón, de Lapidibus, también sigue lo mismo y también la obsidiana vuelve a aparecer en los primeros puestos de importancia. Luego, más poderes que se le han atribuido. Y esto me encanta porque muchas veces el propio lenguaje y la propia etimología es la que se encarga de darle poderes a una piedra que no han salido de ningún otro lado, ni de su aspecto, ni de su lugar de origen, ni nada. Y es que el latín obsidianus pasó al griego como opsianos. Y es así, por ejemplo, como aparece en el lapidario órfico. Y esa palabra, opsianos, fonéticamente en griego, se relaciona con la raíz griega ops, de óptica, de vista, ver. Ajá. Y como la obsidiana se utiliza para espejos, así se le da el don de la profecía, la visión mística. O Qué sea, lo bueno. lleva en su nombre, lo lleva en su nombre. Ostras, es que yo no creo en coincidencias. Yo creo que esto todo tiene un sentido. Es muy curioso porque ops en latín es otra cosa, es ayuda, pero no, en griego es vista, ver. Y dices, es verdad. Y con la obsidiana podemos ver en ese espejo más allá. Y bueno, hablamos ahora de los aztecas porque es un mundo fascinante. Los aztecas ya los nombramos cuando hablamos de la turquesa, si no recuerdo mal. Ujú. Pero también la obsidiana tiene una importancia asombrosa para ellos. Está muy Aparece, relacionada con los dioses, ¿no? sí, aparece relacionada no con uno, con varios dioses. Primero, yo siempre digo lo mismo, pero a mí todo esto me hace acordarme de La caja de Pandora de Super López, de Han. Lo Porque he claro, como ya leído, aparecen no tengo. tantos dioses, Coatlicue aparecen, los Tecatlicopocas aparecen, todos, Quetzalcóatl aparece. Bueno, Coatlicue es la diosa de la tierra y se cuenta que usó una obsidiana para dar a luz a la luna y a las estrellas. La luna es llamada Coyolxauhqui y bueno, lo de que utilizó una obsidiana para dar a luz, no sé si es que se hizo una cesárea o algo, pero todo esto viene a simbolizar el poder creativo y regenerativo de la piedra que los aztecas pensaban que tenía. Claro, por eso los cuchillos utilizados en los sacrificios a Coatlicue eran de obsidiana. Más dioses relacionados con la obsidiana. Esta que te gusta mucho. A mí esto me ha impresionado y me gustaría que los lingüistas me lo explicaran o si me dijeran si hay alguna relación loca o si es mera coincidencia fonética, pero tenemos una diosa llamada mariposa de obsidiana que en azteca o en náhuatl es Itzpapalotl. Ya vimos que Itz es obsidiana en náhuatl, por lo cual, si la traducción está bien, mariposa sería papalotl, lo que recuerda al papallona del valencià, Exacto. al papillón del francés o al papilio del latín. Y dices, yo lo he buscado y viene de supuestamente, de una raíz protoindoeuropea repetida que significa volar y que es como PAL o Sí, PL. pero eso no puede llegar a esta latitud, quiero decir. Claro, o sea, yo no lo entiendo. O sea, yo entiendo que las lenguas indoeuropeas pueden venir de un tronco, pero que eso haya pasado de alguna manera a lenguas americanas. No, porque cuando llegó el hombre a América, el protoindoeuropeo no existía. Bueno, no creo que existiera. Bueno, si nos tiramos más atrás, cuando a la época de Viracocha para Perú, por ejemplo, porque se entiende que Viracocha, por la descripción que le dan, es un vikingo prácticamente. Ajá, pues... Era un hombre blanco de barba blanca. o sí, un vikingo o Dios. Sí, también es posible.
No sé, a mí esta diosa Itzpapalotl me ha gustado muchísimo. Era Muy, muy una... curioso, muy curioso. Sí, sí, sí. Que a pesar de su nombre, era una fiera guerrera divina. O sea, que entiendo que utilizaría la obsidiana ahí como arma. Y luego tenemos al llamado dios de la hoja curvada de obsidiana, llamado Itzlacoliuhki, que es el amo de la escarcha y el frío. Y bueno, pues la hoja curvada de obsidiana, no sé si hace referencia a la luna, eh, no sé si hace referencia a algún arma, pero bueno, el papel de la obsidiana es principal en la mitología azteca, porque no se queda aquí, ¿eh? Ellos utilizaban el espejo de obsidiana llamado Tezcatl como un instrumento de magia negra, que ahora veremos, ahora luego veremos cómo uno de esos instrumentos llegó a Europa. Tenemos unas fotos súper chulas. Lo utilizaban los hechiceros para conjurar visiones y hacían profecías y contactaban con el mundo de los muertos vertiendo agua sobre su superficie y observaban ahí las formas que se reflejaban. Eso, claro, no es un espejo tal cual, es un espejo humoso, así grisáceo, que siempre le confiere, ¿no?, misterio a lo que estás viendo. Y bueno, contactaban con el mundo espiritual y de los dioses y de los antepasados. Esto dio lugar, bueno, esto no, yo supongo que el espejo vendría después. Milo acaba de bostezar, no le está gustando. No, no le va mucho. Pero fíjate que me está indicando, se está lavando la cara, me está indicando que va a llover hoy. Vale, vale, vale. Aquí cada uno con sus cábalas, ¿eh? O sea, Sí, sí, sí. Para nuestros oyentes, decir que Milo es el gato blanco de sí. nuestro amigo Balcam Pero y hoy nos que, acompaña, pero igual que como en nos verdad, acompañó Inca. pero que en verdad en la obsidiana, que claro, ayer le tocaba a Inca, ayer no, la otra vez que grabamos le tocaba a Inca y ahora le toca a Milo. Y he de decir, te lo conté ayer, que Milo en verdad es un poco pijo, es un persa que tiene pedigrí, pero es un persa chinchilla negro. Y Negro, no, no estáis pero equivocados. lo Lo oculta oculta en por, su piel. en su piel. O sea, él es negro de piel, pero el pelo es blanco. Es una curiosidad. Yo cuando me lo digo digo, se han equivocado. Persa chinchilla negro, o se han equivocado de gato, o se han equivocado. No, que es así. Es así. Si os habéis Perfecto, fijado pues cuando ha abierto la boca, la veríais toda negra por dentro. pues entonces es perfecto para este programa porque acompaña muy bien a la Claro, obsidiana yo le, vestido le de pedí por negro. favor que apareciera en el último momento para que... Muy bien, muy bien. Un detalle por Sí. su parte. Eso o que tiene hambre, una de dos. Pues, a ver, va. Que esto es muy interesante. Sí. Hemos hablado antes, bueno, los Tezcatlipocas. No, los Tezcatlipocas que aparecen en la caja de Pandora no, no, no son los dioses. En realidad es un dios, una deidad azteca, cuyo nombre significa espejo humoso. Y no era una deidad tal cual, representaba la antítesis de Quetzalcóatl, el dios serpiente con plumas, que tiene un papel central en los Mm. mitos aztecas, y Tezcatlipoca era su oponente en muchos, como su rival en muchos mitos. Aparecen juntos, pero son como figuras antagónicas. Este dios se representa con un espejo de obsidiana, ya sea en lugar de su pie o sobre su pecho o como parte de su tocado. Ya te digo, era una de las deidades supremas, era patrón de casas y gobernantes, señor de la noche y de todas sus criaturas, en especial del jaguar, que en náhuatl es Ocelotl, y luego ese nombre se ha utilizado para otro felino. El jaguar precisamente era la contrapartida animal de Tezcatlipoca, que esa contrapartida animal se llama nahual. Y se la considera una poderosa bestia capaz de cruzar entre nuestro mundo y el de los muertos. Bueno, bajo la forma de jaguar, Tezcatlipoca tiene otro nombre que yo sé que a ti te gusta mucho, Sí. mucho que es Tepeyoyotl, que ¿Qué significa significa? corazón de la montaña.
porque bueno, como dios de la noche, también convertido en jaguar, se convierte en dios de las cuevas oscuras, los terremotos y los ecos. Y Y otra como, vez eh, relacionamos con Tolkien. bueno, corazón de la montaña, sí, es que casualmente ese es el nombre que se le da a la gema de la piedra del arca, la llamada, mal llamada piedra del arca en el Hobbit. Los enanos la llaman así porque la encuentran en una cueva oscura en el corazón de la montaña. Otros nativos americanos que también la tienen en gran consideración a la obsidiana, los navajos. Tenían una gran conexión espiritual con ella y hay la consideraban una de las 4 piedras sagradas, vinculada a 4 montañas sagradas que se encontraban en su territorio y que se han identificado como el monte Esperus. Ellos las llaman montañas de obsidiana, Zil Bash Tzini, y ya te digo, se han identificado como un monte de las montañas rocosas de unos 4.000 metros. Esto es precioso. Para ellos desempeña la obsidiana un papel fundamental en su cosmología. Según su mito de la creación, el corazón del hombre fue formado por los dioses a partir de una obsidiana. Y dices, el corazón de los hombres es duro, pero es quebradizo. Y Y cuando se negro. rompe, ya, eso ya no mola tanto. Pero negro, pero puede transparentar. Ah, Y, pero es frágil, o sea, puede ser muy duro, pero es frágil. Tú lo puedes romper y cuando se rompe, los bordes son muy agudos y hacen mucho daño. Es algo muy poético, hay mucha poesía detrás de esa idea. Bueno, ellos la utilizaban en ceremonias para asegurar protección, invocar a los espíritus de las montañas y tal. Y hablando de más indios norteamericanos, pues los apaches. Podemos hablar del origen de las lágrimas de Apache. sí, que las vimos en su momento. Si queréis las volvemos Vimos a que eran enseñar. esos nódulos redondeados de color negro, efectivamente, que aparecen o bien sueltos ya por la erosión en algunos ríos o bien dentro de su matriz de perlita. Pues la leyenda dice que cuando 75 guerreros apaches de esta tribu, sí, se encontraban siendo atacados por la caballería del ejército de los Estados Unidos cerca de la ciudad de Superior, en Arizona. Llámalos a atacar, llámalos a exterminar. Sí, digamos que estaban allí, menos hablando civilizadamente, pues de todo. Se ve que estaban rodeados, que no tenían manera de escapar, que no tenían manera de triunfar, estaban en minoría, así que desesperados, antes que ser capturados, decidieron morir y se despeñaron. Cuando sus familias se enteraron de este triste destino, lloraron amargamente, pero las lágrimas que vertieron se convirtieron en piedra al tocar el suelo. Qué bonito. Y ahí lo tenemos. Y más moderno, más hacia aquí, más europeo tal vez. Sí, mira, ahora vamos a ver las imágenes del espejo de John Dee. John Dee es todo un personaje. Resulta que es un alquimista, astrólogo, mago, astrónomo y matemático y consejero real de la época isabelina, de la época de Isabel I, que era una celebridad en su tiempo. Y entre sus muchos objetos mágicos, eh, poseía un espejo de obsidiana azteca traído de México tras la conquista de Hernán Cortés, que se ha podido identificar de dónde viene, de un lugar llamado Pachucha, al noreste de México, Distrito Federal. Y bueno, en las imágenes estamos viendo un espejo así plano, circular, con un saliente, supongo que era para insertar ahí pues un mango.
perfectamente oscuro, perfectamente pulido. Y este misterioso objeto era utilizado por este mago, eh, eh, pues en sus sesiones espiritistas. O sea, tenía un ayudante que, imagínate tú el poder que tendría este hombre o la reputación que tendría, porque su ayudante, que era medium, Edward Kelly, era un criminal convicto. Entonces yo no sé si es que ya había pagado su deuda con la sociedad o, o había engatusado con sus poderes a la sociedad y lo habían puesto o había intermediado John Dee, que era consejero de la reina. La verdad es que John Dee tenía un puesto avanzado en la corte porque supuestamente con sus poderes adivinatorios desbarató diversas conjuras contra la reina, así que era bastante querido y respetado. Pero bueno, ya veis que la obsidiana también llegó a Europa como elemento mágico. Y ya puestos, pues algo más actual, ¿no? Algo un poquito más que nos pille de cerca, ¿dónde podríamos? Sí, es que en la cultura actual, en la cultura pop, aparece también la obsidiana. A mí me llamó mucho la atención. Yo tenía un ejemplo del que siempre hablamos, pero luego han aparecido más. Y el primero y más importante es el favor que le hizo George R. Martin a este material cuando lo convirtió en su celebérrimo vidriagón en la saga de Poniente, porque además le confiere el grandísimo poder de destruir, de poder destruir a los otros, Ujú. a los terribles caminantes blancos. Eh, eh, eso, Algo negro, algo oscuro destruye lo blanco, ¿no? Entonces es un sí, poco sí, el sí. antagonista, un poco el... Sí, algo nacido del fuego Sí, destruye al frío absoluto. O sea, exacto. no, no, está bien traído, está bien traído. Y luego yo le pregunté a mi hijo y efectivamente en el videojuego Minecraft aparece la obsidiana. Que en un par de semanas creo que van a sacar una película de Minecraft. Ah, sí, con Jack Black. Sí, Y bueno, en el juego es uno de los minerales más duros, no así en la realidad, que resulta importante para el desarrollo de portales y encantamientos. ¿Eh? Oye, lo de los portales está bien porque hemos visto que como espejo es un portal a otros sí. mundos. Se la muestra como un bloque negro y púrpura, lo que, aunque no es muy habitual, puede llegar a ser. Creo que, no sé si lo comentamos, pero algunos ejemplares de Hungría podían ser, tener De un color azulado, sí. colores así sí, violáceos. Bueno, está presente desde la versión 0.30. Solo se puede obtener con el pico de diamante o superior. Jugadores, estad prevenidos. Y se puede encontrar en raras ocasiones cuando hay una corriente de agua y de lava en movimiento. A ver, Fíjate tú, qué casualidad. la lava sí, el agua no tanto. Dijimos que si hay mucha agua se convierte en piedra pómez o da resinita o da piedra pez, pero va, venga, lo dejamos pasar. Y oye, Obsidiana, que no hemos hablado todavía de esa serie de dibujos animados, pero también aparece, y hablaremos más veces, aparece en una serie de Cartoon Network llamada Steven Universe, que bueno, los que tengáis hijos en edad de ver dibujos y habéis puesto Boeing, ahora mismo creo que no lo hacen, pero la han emitido. Steven Universe trata sobre la vida de un niño que vive en un pueblo ficticio llamado Beach City, junto a tres guerreras alienígenas con superpoderes llamadas Granate, Amatista y Perla. ¡Hala! Sí, sí, y son todas. Entonces, este niño, su madre era una de esas alienígenas, es de padre humano y ha heredado parte de los poderes de su madre con una gema de cuarzo rosa. Entonces, sí, todos los alienígenas y superpoderes están vinculados a piedras, a gemas,
Y bueno, aquí la obsidiana aparece como la fusión entre estas tres, granate, amatista y perla y el propio Steven. Ujú. Bueno, Curioso. sí, sí, es muy curioso. Por ejemplo, hay un personaje que es Peridoto. Es que vamos a hablar próximamente del Peridoto y volveremos a nombrar la serie. Y bueno, se emitió entre el 2013 y el 2019 y la verdad es que está curiosa. La verdad es que claro, está representado también en la época actual. Nosotros, Sí, sí, es muy fantasiosa. sí, El padre es un tío súper normal, un que poquito no se, calamidad, que no se entera de nada, supongo. no se entera de nada, o sea, exacto, tampoco. Bueno, eh, muy curioso. Es de los mismos, a ver, es de los mismos productores que otros dibujos Las como... supernenas, No, Supernenas no, creo que eran otros dibujos que han hecho en Boeing. Ben Tito 10, Yayo, no, es que no lo conocerás porque lo tienes que... Eran Tito Yayo y no sé si Historia de Aventuras. Historia de Eh, so- aventuras sí que me suena. incluso Gumball. O sea, yo no También, sé si es porque son todos de Cartoon Network, pero recuerdo, si no me equivoco, creo que eran Gumball, había una escena donde había un crossover y salían personajes de 3 o 4 series diferentes y decías, pero esto y posiblemente sea porque son todos de la misma productora. curioso. Muy bien, pues creo que con esto ya hemos cerrado el maravilloso mundo de la obsidiana, ¿no? Sí, sí, sí. Además nos hemos despachado a gusto. Hemos contado hasta el último dato que habíamos recabado y yo espero que haya resultado mínimamente interesante. Hombre, interesante seguro. Y con estos 2 episodios, pues que nos plantamos en prácticamente casi 3 horas, o 2 horas y media largas, le hemos dado un buen repaso. ¿Tú te acuerdas cuando al principio me decían, esto dura 10 minutos, cada piedra de estas? Yo tenga tu sé, pero bien. Media Sí, hora, te sí, dije, sí, sí. 20 minutos, media hora. Sí, sí, Pero sí. claro, es que luego vale la pena contar lo Sí, de Itzipapalotl, vale contar lo de la detección por neutrones, es que hay que decirlo todo. pero es que lo bueno es que esto lo entiendo que es así, lo encuentras en el momento en el que estás preparando el episodio. O sea, a la hora de investigar, te encuentras con estas cositas que para nosotros son súper curiosas y nos encantan. Exacto, porque yo inicialmente pues tenía 2, 3, 4 datos sobre la obsidiana y para de contar bueno, y algún apunte, ¿no? De decir, bueno, tengo que mirar por aquí a ver. 4 datos y una curiosidad. Pero claro, luego vas recogiendo información y dices, esto es fascinante. Y no puedes parar y no te puedes detener en las 5 páginas, No, tienes que llegar a las 20. claro, por eso nosotros preferimos hacer 2 episodios, hablar todo lo que tenemos que hablar, decir todo lo que tenemos que decir. Y aún así, os comentamos, y esto es así, en el guión hay más cosas todavía. ¿Qué quieres el guión? Pues hazte mecenas de YouTube y podrás conseguir el guión. Por supuesto que sí. Ahí está, ahí está. Es una de las cualidades y Acceso accesos que tiene. ilimitado a los guiones. Exacto. Así es. Si eres mecenas y quieres este guión, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros y te lo enviamos. Muy bien, tío Gamji. Dijiste el otro día que hablaríamos de otra piedra próximamente, que lo dejarías caer. No sé si Sí, mira, y la hemos nombrado hoy, casi sin querer, el jade es la siguiente piedra. el jade. También algo fascinante, Sí. algo En que Japón le gusta tiene mucho, creo, tengo entendido. medio locos, sí, al lejano oriente, a China, Japón, el jade es de lo más valorado y tiene mucho que contar. Muy bien. Muy bien, pues eso será para otro programa. Hoy cerramos ya los micros. Agradecemos a todos los oyentes que estáis en directo escuchándolos. Recordar que esto es una grabación en diferido. Nosotros estaremos en el chat para contestar a todas vuestras dudas. Esto igual tenía que haberlo dicho al principio, pero siempre se nos olvida y lo decimos al final. Muy bien, tío Ganji. Muchas gracias de verdad porque aprendo mucho, ya te lo he dicho, aprendo mogollón. Luego se me olvidará, pero lo volveré a leer o lo volveré a ver.
Muchas gracias a ti. Yo también aprendo mientras preparo todo esto y nada, mientras tú me dejes, tú ya sabes que yo voy a meter baza. Muy bien, me parece estupendo. Pues gracias, tío Angie. Nos vemos en otro episodio. Adiós. Adiós.